Gracias por continuar con nosotros. Ahora hablaremos de cómo cuidar nuestro sistema gastrointestinal durante estas fiestas. Luego de hablar de la pérdida del equilibrio, pasamos a el porqué de los excesos. Usted ha de saber que el organismo tiene un mecanismo que se llama homeostasis, que es el mantenimiento de las condiciones estables del medio interno. Y él lo regula y él lo hace. Somos nosotros los encargados de favorecer o desfavorecer esa situación. Y por eso se suma al elenco, al set, el doctor Henry Tocay. El doctor Henry Tocay es médico y cirujano y tiene una especialidad en gastroenterología. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Bienvenido, doctor, porque la parte de esta tiene que ver con lo que ingresa por la boca, ¿verdad? Comida, bebida. Y regresamos contigo a platicar de los mecanismos que nos llevan a excedernos por las vías del alimento y la nutrición, que debieran de mantenerse en un ala benéfica, pero que los excesos y la condición esta nos dispone a sufrir complicaciones. ¿Qué pasa con estos mecanismos? ¿Son capaces de regularse? ¿Hay algo colectivo que va a influir? ¿Y por qué inciden precisamente en comer y beber? Los seres humanos somos orales y la oralidad es una manera de manejar ansiedad. La primera memoria alimentaria de un ser humano es dulce, porque la leche materna es dulce. Entonces, de alguna manera hay una conexión emocional profunda con oralidad y sabores y sensaciones, etc. Yo lo que creo es que, lo que sabemos es que cuando nosotros ingerimos alimentos de forma excesiva o bebida de forma excesiva, lo que estamos haciendo simplemente es medicar ansiedad. O sea, no hay razón por la que nuestro cuerpo necesite más de lo que necesita, digamos. Y alcohol, sin ser moralista, pero honestamente el cuerpo no necesita alcohol. El cuerpo tiene que desarrollar una gran cantidad de mecanismos para lidiar con que está siendo alcoholizado, digamos, ¿verdad? No está diseñado naturalmente para procesarlo, mucho menos en personas menores de 26 años. Claro. Ahora, obviamente, si este mecanismo de ansiedad es paliado temporalmente con comer o beber, el mecanismo va a continuar en un ciclo que no va a concluir. Se genera, a mi criterio, un ciclo adictivo sí o sí. La adicción al alcohol es una adicción química, tiene connotaciones a nivel del cuerpo, del cerebro, etcétera, etcétera. La adicción a la comida nosotros la llamamos adicción de proceso y es bastante más compleja porque el alcohol yo lo puedo suprimir de mi dieta, pero con la comida yo tengo que lidiar por lo menos 5 veces al día. Y si en ese espacio yo de alguna forma no estoy regulando emociones, hay comidas que ya hicieron caminos en mi cerebro de conexión que me disparan a querer más, eso no se quita. Entonces son comidas que debieran de ser eliminadas si verdaderamente quiero mantenerme en un espacio de regulación. El azúcar, las harinas blancas, las grasas pueden generar adicción sin que nosotros ni siquiera manejemos a nivel de conciencia que lo que tenemos es un proceso adictivo a ciertos alimentos. Claro, y el problema es que los mecanismos adictivos no se manejan con voluntad, se manejan suprimiendo la condición y estableciendo todo un orden, y eso vamos a recapitular y lo vamos a tocar un poco más profundamente. Todas estas condiciones te llevan a ti, a un paciente que es un ente integrado, ¿verdad? Como bien describe la doctora Marisa, somos psico, neuro, inmuno, endocrino, celularmente hablando y fisiológicamente hablando. Pero tú has de lidiar con todos los efectos que ya tienen una manifestación y un efecto orgánico. Sí, claro. Definitivamente hay un rompimiento con el exceso, ¿verdad? Hay un rompimiento, como usted decía, del equilibrio, de la homeostasis de nuestro cuerpo. Y es el estómago no puede estar ausente del cerebro. O sea, hay una conexión bien compleja en el cual intervienen circuitos neurológicos, hormonales, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la hormona que le llamamos del hambre, por ejemplo, ¿ya? La grelina, ¿ya? Que puede ser suprimida con la leptina en un proceso normal. Pero llega un momento que esto puede alterarse.
O también tenemos la hormona, la adiponectina en el tejido graso, ¿ya? Que también todo ese equilibrio se altera. Y entonces el paciente muchas veces empieza a ingerir más de lo adecuado por este trastorno, ¿verdad? Como decía acá la doctora, se altera el equilibrio y el paciente está también asociado a la ansiedad. Y eso eventualmente lleva a los trastornos gastrointestinales del paciente. De lo más frecuente que nosotros podemos ver en estas fechas con el exceso es la afección directa a nivel gástrico, la irritación o muchas veces ese exceso también hace que el paciente inicie con datos de reflujo o la acidez empiece a subir, que es un poco más complejo, pero el exceso en estos alimentos o ciertos alimentos, que algunos son más ácidos, que nosotros ya sabemos cuáles son, tiene efectos o desencadenan estos síntomas. Entonces ya lo vemos claramente en la clínica. Interesante, porque tal vez ahí quisiera que ampliaras un poco más, doctor, relacionado con estas supresiones hormonales, porque grelina y leptina tienen que ver con supresión, con estímulo de apetito. Y si se alteran, ya no corresponde solo a mi voluntad, sino que hay un mecanismo interno. Tal vez hacer énfasis un poco más en eso para que el televidente sepa que se está exponiendo a algo que no va a poder controlar del todo. Sí, hay un círculo vicioso, ¿verdad? Que inicialmente esta conexión entre el estómago y cerebro es normal. Y uno empieza a ingerir, ¿verdad? Porque el cuerpo lo necesita, y se elevan los niveles de grelina, ¿verdad? Pero automáticamente el cuerpo, cuando uno tiene un nivel determinado, empieza la secreción de leptina para parar de comer, ¿verdad? Para contrarrestar. Pero llega un momento que el círculo vicioso va más allá y pasa a un punto de no retorno o de ansiedad. Y entonces es ahí en donde ese punto de no retorno viene, por ejemplo, con el exceso de alimentos, la ansiedad y el sobrepeso. Claro, y obviamente, como tú decías, hay un proceso a través del cual hay reflujo, puede haber sangrado, activación de una úlcera, hígado graso. Todas esas son condiciones a las que está expuesta la persona en estos excesos. Claro, como mencionaba, ¿verdad? Lo más frecuente en el exceso es molestias gástricas, maldigestión o que el paciente inicie con datos de reflujo. Es lo más frecuente. Sin embargo, hay enfermedades que van más allá de este exceso y es a través de las semanas, de los meses, que ya se van estableciendo mucho más frecuente en nuestro cuerpo. Y pues lo vemos, ¿verdad? El cuerpo, siempre le digo a los pacientes que uno como médico se acostumbra también a hacer un diagnóstico clínico. Solo con ver al paciente, muchas veces uno ya sabe qué pueda estar teniendo. Y las alteraciones en cuanto a la ingestión de alimentos y eso también, pues es evidente en ocasiones. Como estamos ante una condición de un círculo vicioso que va en incremento, entonces, ¿qué podemos, si no concluir, si determinar para poder hacer que evitemos entrar en ese círculo vicioso? Hablando ahora de excesos, porque en otro segmento vamos a hablar con personas ya con enfermedad de base, que sí es otro el manejo. Yo diría que la época festiva tiene una implicación no solo de ansiedad, sino de manejo de estrés. ¿Qué hacemos los humanos para manejar el estrés y evitar segregar cortisol? ¿Verdad? Porque al final de cuentas, cuando nosotros segregamos cortisol, vamos a alterar todas las funciones biológicas más emocionales. Entramos emocionalmente en un espacio de hipervigilia, ¿verdad? Cuando estamos en hipervigilia, el cuerpo está ansioso. Si está ansioso, pues la calma y la regulación es difícil, y las maneras en que automáticamente pensamos en calmarnos es trayendo cosas de afuera para adentro, que no necesariamente es la forma. Yo pienso que si queremos lidiar con una buena celebración que no implique excesos ni enfermarnos
ni biológica ni emocionalmente. El tema tiene que ver con manejo de estrés, con establecimiento de prioridades claras, con la pregunta de cómo quiero yo hacer una celebración que verdaderamente honre lo sagrado de mi cuerpo. Claro. Estamos entonces ante una propuesta. La vigilancia debe ser diaria. Por de alguna manera decirlo, el día con el que contamos es hoy. Así es que llegadas estas fechas, con todo lo que ya anticipamos, entonces debe de haber también una postura de reflexión para que esa nos lleve a tener un mejor cuidado. Vamos a pasar en el siguiente segmento a hablar sí ya de personas que tienen una condición de base que no les debe de permitir el mínimo de pseudo permisos. Continúe con nosotros. Dato importante, es muy frecuente que estas fechas nos enfermemos del estómago debido a que comemos y bebemos en abundancia, además de que las comidas son pesadas y calóricas. Una forma de evitar estas dolencias es comer despacio y masticar bien los alimentos. Esto nos ayuda a saciarnos más rápidamente y por ende a comer menos. También debemos procurar evitar los alimentos grasosos, por ejemplo, cocinando con agua en lugar de con aceite o preparando las recetas al vapor o al horno en vez de fritas. Comer en exceso no solo nos sube de peso, sino que también puede representar problemas mucho más graves para nuestra salud. A continuación veremos cuáles. A pesar de toda la felicidad que para muchos acarrean estas fiestas, hay que tener en cuenta que alimentarnos de forma incorrecta es negativo para la salud. Estos son los peligros que pueden ocasionarnos comer en exceso. Accidentes cardiovasculares. Un importante porcentaje de la población sufre de hipertensión y colesterol. Si bien durante el año uno puede cuidarse, las tentaciones en Navidad son importantes y los excesos en esta época del año, en forma de alcohol, comida grasa y llena de azúcares, pueden elevar los accidentes cardiovasculares. Aumento de peso. Las largas sobremesas en las que no solo no se retira la comida, sino que además se añaden bombones, turrones y demás dulces, provocan que comamos ese tipo de alimentos durante varios días. Esto da como resultado que al final las fiestas nos encontremos con libras de más, una cifra que pone en alerta a la comunidad médica por las alarmas continuas de obesidad. Dolor estomacal. La ingesta de comidas pesadas también pasa factura en forma de digestiones muy incómodas que nos pueden llevar a la desagradable sensación de pesadez, dolor estomacal, ardor, acidez, diarrea o vómitos. Ingesta de alcohol. En la mayoría de los casos, las comidas están acompañadas por grandes cantidades de alcohol. No solo es peligroso para conducir, porque ponemos en peligro nuestras vidas y las de los que nos rodean, sino que también nos provoca un aumento de peso y posibles intoxicaciones. Al volver con los investigadores médicos, seguiremos hablando sobre nutrición durante estas fiestas de fin de año. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. El Centro de Innovación Médica los invita a sus clínicas de especialidades médicas en su nueva ubicación. Lo esperan en el edificio Tikal Futura, Torre Luna, 8º nivel, con atención especializada en hipertensión arterial, cáncer, diabetes, próstata, entre otros. Lo esperamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Clínicas de especialidades médicas al cuidado de su salud. Farmalat, liderazgo de calidad. Que en estas fiestas haya amor, prosperidad, salud, paz y nuevos sueños para usted y su familia. Son los mejores deseos de Laboratorios Farmalat.